Hola amigos de Algo Más que Cine, mi nombre es Dinar Hidalgo. Hoy nos acompaña nuestra querida Antonella Sudasasi, directora de la película nacional El Despertar de las Hormigas. ¿Cómo estás, Antonella? Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias por venir ahí, por hacerte comer. Gracias, con gusto. Sí, no podíamos. Bueno, muchísimas felicidades, ¿verdad? Por todo esto que has logrado con ese proyecto que nació, si tengo entendido, de un corto. No realmente, o sea, no nace de un corto, más bien nace la idea del proyecto y dentro del proyecto pensé 3 películas. El corto, un largo y un documental. Todos tratan sobre historias de mujeres íntimas, cotidianas, en diferentes etapas de la vida. Entonces el corto es sobre la niñez, este es, digamos, la juventud, y luego va a haber un documental que retrata la vida adulta. ¿Y ese documental cuándo sale? Está en desarrollo. Está en desarrollo. Ah, bueno, por lo menos Para ya. pronto. Sí, esperemos. Sí. Una pregunta es, usted como mujer y como directora aquí en Costa Rica, ¿cómo ha vivido esta experiencia de crear una película de un país donde casi no hay mucho apoyo realmente, o cero? Uno tiene que pulsarla por aparte, por decir una palabra. ¿Cómo lo has vivido? Pues, obviamente es difícil. Hay fondos, está el Fauno, pero el Fauno sigue siendo poco para tantos proyectos que aplican, ¿verdad? Es decir, es un fondo de 250 millones que se diluye entre 10 o 12 proyectos. Entonces es muy poco lo que llega y vos sabes que hacer cine es muy caro, entonces no alcanza. Por suerte tuvimos la posibilidad de ganarnos unos premios para desarrollo, otros para distribución, y ya cuando la película estaba grabada logramos recaudar fondos para la postproducción de la película. Entonces eso nos ayudó, de hecho hicimos la postproducción en España y bueno, y eso fue lo que terminó de cerrar el presupuesto. Es difícil definitivamente, o sea, fueron 5 años de trabajo. Y es un trabajo complejo, ¿verdad? Recaudar los fondos, especialmente porque vas a recibir muchos nos en el camino y tenés que seguir trabajando a pesar de ellos, ¿verdad? Y más bien esos nos, porque obviamente la gente se entera de los sís, que son los lindos, que todo el mundo te dice felicidades, pero detrás de ese sí hubieron no sé cuántos no, o hubo no sé cuántos no. Y bueno, ese es el tema, ¿no? ¿Y cuál fue el reto más grande para hacer la película? El reto. Pues sí, el financiamiento, ¿no? ¿Fue lo más difícil? Es que siempre es muy difícil porque quieres hacer una película profesional y quieres pagarle a las personas, a los involucrados, actores, cast, crew, ¿verdad? De todo el mundo. Pero si no tienes presupuesto, tenés que pellizcar por todo lado, ¿verdad? Y reducir tiempos o sea, simplemente tener a 22, 25 personas un mes trabajando, dándoles comida. En la comida es lo que más se gasta. Desayuno, almuerzo y cena. Exacto, es algo absurdo, pero es un gasto que uno, de hecho, algo que uno no contempla realmente cuando una película. Es uno de los gastos más grandes de las películas, eso y alquiler de equipo. Y el equipo, por lo general, sí, o sea, puedes conseguir patrocinios o puedes conseguir de la comida, ¿no? La comida hay que pagarla. Entonces eso es lo más difícil. Sí, pero bueno. Nunca lo había pensado realmente, ese gasto yo no lo había imaginado. Sí, es uno de los gastos más grandes de producción. Qué curioso. ¿Cómo nace la idea del Despertar de las Hormigas? Bueno, como te decía, hace 5 años yo ya tenía un poco la idea, yo andaba rondando por 2 cosas. Una, el largometraje, ¿verdad? Que fue el que estrenamos recién este fin de semana. Y un proyecto de documental que lo venía masticando por ahí, ¿verdad? Que lo tenía estaba empezando a contactar a los personajes y tal. Y después, cuando empecé a trabajar con mi productora para este proyecto, ella me dijo, hagamos un corto. Y yo, ok, y me decía, puedes hacer como agarrar uno de los personajes, hacer algo. Y yo, ok. Y de repente, como que fue la oportunidad perfecta para repensar todo el proyecto. De hecho, le cambié el nombre y lo armé todo junto. O sea, dije, el documental también tenía mucho que ver con la película, entonces lo armé como un solo proyecto, pensé el cortometraje, largometraje y documental, y bueno, cada uno igual. Ha sido medio complicado de explicar porque todos se llaman igual, ¿verdad? El Despertar de las Hormigas, pero es un gran proyecto que abarca las 3 películas. Súper interesante. Sí. Ya entrando como la materia de rodaje, ¿qué la llevó a rodar en este pueblito allá, en San Mateo? Un pueblito muy, muy pequeño realmente. ¿Qué la impulsó más bien a rodar ahí? Bueno, básicamente porque es un pueblito que no sé si lo conoces, San Mateo de la Juela. Sí, un poquito como de pasada, que uno hace como una pasada. Exactamente, es un pueblo como de paso y yo casi siempre pasaba por ahí. Bueno, mi familia es muy grande, ¿verdad? Yo vengo de una familia súper grande y nosotros éramos 5 hijos
y siempre pasábamos por ahí, y obviamente entre una mareada, la otra con ganas de ir al baño, la otra con ganas de comer algo, entonces siempre parábamos en ese pueblito, da la casualidad, ¿verdad? Porque era justo después del Monte del Aguacate, entonces claro, todo el mundo mareadísimo, y parábamos ahí, y cuando estaba haciendo scouting, me fui por todo lado a buscar pueblitos, ¿verdad? Y de repente me encontré con ese pueblo, que es San Mateo, y estaba exactamente igual como estaba hace 15, 20 años. Y yo dije, qué lindo, porque eso era lo que yo quería un poco traer, a esa familiaridad, ¿verdad? Del pueblo, los vecinos, de la familia, que están todos encima de uno. Exacto, como esa sensación de que todos se conocen. Un poco eso era lo que quería traer a la película. En una de las entrevistas que estuve viendo en un festival, usted comentó que se quedó en una casa, ¿verdad? Que vivió ahí. Exacto. ¿Cuánto tiempo vivió? Estuve varias veces, o sea, la primera vez que me quedé fue así todo vacilón, porque yo contacté a Titi, que es, digamos, él era en ese momento el pulpero, y lo contacté porque alguien me había pasado el contacto de él, o sea, es decir, alguien que trabajaba en la zona me dijo, mira, ¿por qué no te llamas a Titi? Él vive en San Mateo. Y yo, ok, perfecto, lo llamo, y yo, Titi, mira, que quiero ir acá a hacer esto, no sé qué. Ok, venite, pero me quiero quedar a dormir ahí, ¿hay algún hotel, hostal o algo en lo que me pueda quedar? Y él me dijo, no, realmente no, pero venite y vamos a ver cómo hacemos. Y yo llegué ese día, y justo ese día me quedé con la familia, me quedé una semana viviendo con ellos, ¿verdad? Y luego hice varias estancias de esas, digamos, de que me iba a quedar una semana, simplemente para hacer scouting, para conocer a los personajes del pueblo y también para seguir escribiendo el guión. Sí, algo interesante que tú has comentado y bueno, que se ve en la película, es que digamos que el 75-80% es gente no profesional, gente que vive en el pueblito. ¿Cómo fue vivir todo ese proceso con ellos, que son personas no profesionales realmente? Exacto, sí, fue muy bonito. Bueno, tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande porque obviamente implicaba que íbamos a trabajar con gente que no estaba acostumbrada a las cámaras, entonces había que acostumbrarlas. Entonces se hicieron 3 meses previos de trabajo con ellos para que realmente se acostumbraran a la cámara, se acostumbraran a ellos mismos a conocerse, porque sí, a pesar de que todos se conocen, y pues obviamente una cosa es conocer a la vecina que vive por allá y otra cosa es tener que interactuar con ella como si fuera mi familia, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, sí, pues hicimos un trabajo previo de 3 meses, básicamente. ¿Y cómo fue trabajar así con las niñas? Que realmente las niñas, realmente para mi gusto, son las que se roban el show de la película, son muy tiernas realmente y se notan como muy espabiladas. Sí, exacto, hay un buen trabajo. Precisamente, el trabajo de preproducción es lo más importante, o sea, como te decía, incluso con Daniela, porque Daniela era la primera vez que actuaba para cine, ella viene de teatro, entonces también queríamos hacer un trabajo de acostumbrarla a las cámaras para que no le tuviera, ¿verdad?, esa cuestión de primera entrada, de miedillo, pánico escénico, lo que fuera, ¿verdad?, con las cámaras. Entonces, lo que hacíamos era irnos y trabajar con Daniela y con las 2 hijas, digamos, bueno, que no son hijas, pero las 2 niñas, para que se sintieran más como familia, para generar una relación, un vínculo. Eso, digamos, en la parte de pre, nunca ensayamos realmente. Eventualmente tiraba, ok, ahora vamos a hacer algo así, pero nunca decía, ok, la escena trata de esto. O sea, simplemente nos poníamos en situaciones como para que ellas se acostumbraran y entonces improvisaran. Trabajamos muchísimo desde la improvisación. Obviamente eso es mucho más amistoso para niñas. Sí, me imagino. Es decir, es más difícil que se recuerden diálogos específicos a que interactúen como en su vida normal. Claramente sí había que generar una cierta lógica y secuencia para que ellas dijeran un poco y hicieran avanzar las escenas. Pero vieras que topé con muchísima suerte, o sea, 2 niñas súper talentosas. Sí, realmente. Y creo que, bueno, en general todo el trabajo de actuación está muy bien y es uno de los mejores logros que tiene la película. Sí, se nota mucho en la película lo que es de la parte familiar, el núcleo del papá, ellas, que las niñas sí, realmente uno pensaría, yo lo pensaría como que, mira, fijo, tuvieron una preparación, como yo esa cara tal vez la he visto, o sea, pero sí, después ya buscando información y viendo, sí supe que eran como, natural totalmente, yo, o sea, eso es algo divertido realmente, y a mí por personal me gustó. ¿Y cómo llega Leinar al proyecto? Leinar llega tarde al proyecto porque básicamente estuvimos haciendo mucho casting, o sea, hicimos 2 tipos de casting, ¿verdad? El casting abierto para los personajes secundarios que eran en San Mateo, o en Nortina, o por ahí cerca, ¿verdad? De los barrios cerca, o los cantones cerca que están ahí, y por otro lado el casting cerrado. El primero que hicimos fue para Daniela, digamos para Isabel, el personaje femenino, y bueno,
hicimos, como el proceso de desarrollo fue tan largo, ¿verdad? Habíamos hecho un casting para tener más o menos claro qué era lo que queríamos, y luego ya viene el proceso de preproducción, ¿verdad? Que es donde ya hay que definir todo. Uno hace casting como para poder aplicar a fondos y cosas así. Entonces se había hecho un casting y yo realmente no tenía muy claro con quién trabajar. A mí Dani, desde que la vi, me gustó mucho, pero no tenía experiencia. Y como era mi primera vez también dirigiendo, digamos, un largometraje, también está ese tema de, ok, trabajas con alguien no profesional, o digo, con alguien profesional, con alguien no profesional, con alguien que ya tenga experiencia, etcétera, ¿verdad? Y bueno, la dejé ahí en stand-by, por decirlo así. Después tomé la decisión de trabajar con ella, y por último teníamos que hacer un casting y vimos a un montón de actores. Habían algunos que sí ya nos habían gustado, habíamos hecho varias pruebas adicionales, ya con Daniela inclusive, pero al final, por suerte, topamos con Leina, con la posibilidad de que él se incorporara porque acababa de llegar del país, o sea, al país más bien. Y bueno, pues topamos con suerte, le gustó el proyecto, se motivó con hacer algo totalmente diferente a lo que venía haciendo. Sí, me imagino. Y ahí quedamos. Sí, fue curioso cuando yo lo vi. Yo no había visto que salía él. Cuando yo vi la película, yo mira, sale él. Fue algo, eso sí no lo sabía. Sí, es un personaje diferente, muy diferente a lo que él ha acostumbrado a hacer. De hecho, sí. Sí. Me parece que sí. Nunca lo he visto así. Es un personaje un poquito más, digamos, como dice la gente, ¿verdad? Es un buenazo. ¿Y cómo fue la experiencia ya, después de todo eso que pasó, llegar a, no sé, a Berlín o al Festival de Málaga? ¿Cómo fue vivir esa experiencia? ¿Qué sintió cuando ya estuvo ahí? Sí, vieras que muy bonito, porque además yo había vivido en Berlín. Yo viví casi 4 años allá, y obviamente fue uno de los primeros festivales que yo consumí, ¿verdad? Y Berlín es hermoso, es un festival de público, digamos, hay festivales más como para la industria y hay otros más de público. Sí. Berlín, la ciudad entera se moviliza para ir a ver cine, la gente acampa para entrar a una película de alguien de Costa Rica, o sea, es decir, eso es hermoso, o sea, casi nunca se logra eso, ¿verdad? Llenar los cines, además son cines que son más grandes que el Magali, con pantallas 3 veces del tamaño, o sea, es algo exagerado, y yo amaba ese festival. Y claro, volver a la ciudad casi que 5 años después, con tu propia película, sí, alucinante. Un super logro más bien. Sí, realmente hermoso, y te soy sincera, fue lindo también porque, digamos, acá va a costar mucho llevar a la gente al público, llevar gente al cine, porque realmente es una película que primero no tiene dinero para promoción, segundo tiene un lenguaje distinto, a la gente le puede parecer, digamos, un poco más muy alejada a lo que están acostumbrados, ¿verdad? De ver explosiones, superhéroes y demás. Sí. Y bueno, o sea, es decir, es una película nacional que cuesta más posicionar, digamos, en el imaginario de la gente. Y allá los cines completamente vendidos, o sea, es decir, 2 días antes de la sesión, de la screening, digamos, ya estaban todas vendidas las entradas. Entonces imagínate tener eso. Sí, o sea, más bien súper bien, felicidades más bien porque llegar a Berlín no es como facilito, tocó la puerta y ya entró, no. O sea, tiene su proceso. Y continuando, tengo una pregunta, ¿qué es Cortando Patrones para usted? Bueno, eso va un poco de lo que tiene que ver la película. La película es una película que es súper familiar, siento yo. Creo que, y el feedback que he recibido acá, además, ha sido diferente al feedback que hemos recibido en diferentes países, ¿verdad? Pero el feedback que hemos recibido acá es que es como ver a mi familia, es como ver a mis tías, es como ver a mi mamá, ¿verdad? Es una película que genera mucha empatía y que genera mucha familiaridad, porque es tan a partir de lo cotidiano, ¿verdad? Y la historia se va contando a partir de los detalles que la gente, como no, digamos que la historia es tan sencilla, por dicha, hace que la gente pueda ver los detalles, ¿verdad? Prestarle atención a los detalles. Muchas veces, si pasan muchas cosas en la película, se te olvidan los detallitos, ¿verdad? Esta película está pensada para que vos más bien prestes atención a los detalles. Son los detalles los que te van haciendo, o sea, que te van contando la historia y haciendo avanzar los personajes. Entonces, creo que esa familiaridad de reconocer a tus tías, a tu madre, a tus abuelas en la película, tiene que ver con eso, con cortar patrones, porque hay muchas cosas que nosotras repetimos, ¿verdad? A lo largo de nuestra educación, etcétera, que repetimos sin darnos cuenta, ¿verdad? Hay cositas, micromachismos que repetimos, exigencias que tenemos hacia nosotras mismas o hacia los demás, y es simplemente porque no hemos percibido que estamos repitiendo patrones que venían de antes y no los hemos cuestionado. Entonces, ahí va un poco. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Antonella, por acompañarnos, y a todos tus amigos, vayan y vean El Despertar de las Hormigas, ya está en los cines aquí en Costa Rica. Vale, sí.
el desorden que hizo. ¿Y cuándo le va a decir? Isa,